Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los ejércitos de ambos bandos introdujeron en el campo de batalla nuevas tecnologías como nunca se habían visto en el mundo. La destrucción y la carnicería causadas por estas nuevas armas y avances científicos fueron tan brutales que partes de los antiguos campos de batalla siguen siendo inhabitables hasta hoy en día. Tanques pesados, aterradores lanzallamas y nuevos y potentes aviones de guerra fueron solo algunas de las tecnologías militares que hicieron que el número de bajas fuera tan astronómicamente alto en la Gran Guerra. No tengas dudas, si hay una guerra donde el terror absoluto cobró realidad fue la Primera Guerra Mundial. Es sorprendente ver cómo muchos soldados terminaron en un estado mental conocido como shell shock. Esto debido a los horrores de este conflicto en el que las armas jugaron un papel muy importante. Prepárate para conocer 10 terroríficas armas de la Primera Guerra Mundial. U-Boats. En el campo de batalla naval, los U-Boats fueron una de las armas más efectivas y terroríficas a las cuales enfrentarse. Estas máquinas eran básicamente artillería móvil en el agua. Se utilizaban para bombardear las posiciones enemigas antes de los asaltos anfibios y también eran los buques de guerra más potentes de la época. El U-Boat tipo 93 fue una de las armas más letales utilizadas durante la Primera Guerra Mundial por la Marina Imperial Alemana. El nombre U-Boat proviene de la palabra Unterseeboot, que significa barco submarino en alemán. Los tipo 93 llevaban 16 torpedos y disponían de cañones de cubierta. Estas embarcaciones tenían una capacidad de tripulación de 39 miembros y una excelente capacidad de navegación con una autonomía de crucero de unos 17.000 kilómetros. Los U-Boat tipo 93 fueron responsables de hundir alrededor del 3% de todos los barcos aliados hundidos durante la guerra. Eso es algo impresionante. Otro de los objetivos de los U-Boat era el de hundir barcos mercantes que transportaban comida. Así que estos provocaron en gran medida el hambre sufrida en varios países durante la Gran Guerra. A pesar de su letalidad, los U-Boat fueron un arma de doble filo para los alemanes, ya que las bajas estadounidenses en los barcos hundidos contribuyeron significativamente a que Estados Unidos declarara la guerra a Alemania en 1917. Triplano Fokker. El triplano Fokker fue el avión más famoso de la Primera Guerra Mundial y fue la respuesta alemana al famoso Sopwith británico. El Fokker fue pilotado por el as alemán más famoso, Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, también conocido como el Barón Rojo, quien derribó al menos a 70 pilotos aliados. Estos resultados convirtieron a los triplanos en las principales amenazas en lo que los británicos llamaron el azote Fokker. Este triplano estaba dotado de una extrema maniobrabilidad y una rápida velocidad de ascenso, y en manos de un asesino del aire como el Barón Rojo, el Fokker de 3 alas aterrorizó los cielos del frente occidental de 1917 a 1918. Como armamento principal utilizaba 2 ametralladoras MG-08 de 7.92 milímetros. Durante la batalla de Somme, los cazas alemanes eran técnicamente superiores a sus homólogos británicos. De ahí el apodo alemán de Kalbsfleisch, carne fría para los aviones británicos. Así que si de guerra en aire hablamos, el Fokker era el terror absoluto. Artillería. La mayoría de las bajas en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial fueron causados por el bombardeo de la artillería. Los bombardeos de artillería para ablandar las líneas enemigas antes de un asalto de infantería podían durar semanas. Un bombardeo de las trincheras alemanas durante la batalla de Passchendaele en 1917 duró 15 días, con 4.5 millones de proyectiles disparados por 3.000 cañones. Ciertamente en la actualidad no hay nada que se le parezca a eso. Los cañones de artillería no solo eran eficaces por sí mismos, sino que también funcionaban como parte de operaciones ofensivas de mayor envergadura. Si se lanzaba un ataque de infantería a gran escala, la artillería podía debilitar las defensas del enemigo por adelantado. También actuaban para minar la moral del enemigo, ya que la amenaza constante de bombardeos, por no hablar del potente estruendo que producían al impactar, podía mantener a los soldados alerta y sin dormir. Hay 2 armas de artillería que vale la pena mencionar por lo letales que eran: Big Bertha y Paris Gun. El Big Bertha era un gigantesco obús alemán, más ancho que la mayoría de los cañones de los acorazados de la época. Lanzando un proyectil de casi 1 tonelada hasta 13 kilómetros de distancia, el Big Bertha destrozó los fuertes belgas en 1914, permitiendo así a los ejércitos alemanes atravesar Bélgica y casi capturar París. Por su lado, la Paris Gun hizo historia al lanzar proyectiles a la estratosfera. Disparaba un proyectil de 90 kilogramos hasta 130 kilómetros de distancia, lo que permitió a los alemanes llevar a cabo un bombardeo de largo alcance de París, de ahí su nombre. Los bombardeos de artillería fueron tan terroríficos que se desarrolló un nuevo término, shell shock.
para describir los síntomas de estrés postraumático de los supervivientes de horrendos bombardeos. Ametralladora. La idea de la ametralladora existía antes de la Primera Guerra Mundial, pero se perfeccionó con la creación de la ametralladora Maxim. Esta, junto con la ametralladora Lewis, se convirtieron en un pilar de las fuerzas militares de ambos bandos de la guerra, cobrándose miles de vidas y alterando fundamentalmente la forma de luchar. Una sola ametralladora operada por un pequeño equipo de hombres podía repeler a una fuerza mucho mayor. Una que vale la pena destacar es la MG-08, la ametralladora estándar alemana. Esta era una copia del diseño de Irán Maxim de 1894. La MG-08 podía disparar de forma fiable 500 cartuchos por minuto, lo que reducía los asaltos masivos de la infantería aliada como una guadaña. También desarrollaron ametralladoras refrigeradas por aire para los aviones y mejoraron las utilizadas en tierra, haciéndolas más ligeras y fáciles de mover. El potencial del arma se demostró en la batalla de Somme en julio de 1916, cuando las ametralladoras alemanas dieron de baja o hirieron a casi 60.000 soldados británicos en un solo día. Los soldados británicos fueron abatidos tan rápidamente que era como una katana cortando tallos de maíz. Algo que hace que esta arma sea mucho peor es que en esos momentos las batallas solían ser correr a campo abierto hasta llegar al enemigo. Así que antes de salir, los hombres sabían que probablemente serían víctimas de fuego de ametralladoras que no podrían esquivar. Tanque Mark V. Cada arma tiene una contraarma. La némesis de las ametralladoras era el tanque, un vehículo lo suficientemente bien blindado como para sobrevivir al fuego de las ametralladoras y lo suficientemente potente como para derribar el alambre de púas. Esencialmente, el Mark V británico de 29 toneladas fue el tanque británico más pesado de la guerra. Su blindaje de aproximadamente 25 milímetros era lo suficientemente grueso como para desviar las balas, y estaba armado con un cañón de 57 milímetros o solo con ametralladoras de calibre 303. De este modo, podía destruir nidos de ametralladoras y fortines. Estos primeros tanques eran calientes, ruidosos y poco fiables. También eran vulnerables a la artillería alemana que disparaba directamente sobre las miras abiertas. Sin embargo, eran lo suficientemente potentes como para ayudar a poner fin al sangriento estancamiento en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El tanque Mark V tal vez no fue el arma más efectiva, pero definitivamente causaba un gran pavor en las tropas enemigas que veían esta inmensa máquina recorrer los campos abiertos. Alambre de púas. ¿Quién pensaría que el alambre de púas, concebido originalmente para acorralar el ganado en el oeste americano, se convirtió en un arma defensiva mortal en el frente occidental durante la Gran Guerra? A primera vista podrías pensar que esto no debería catalogarse como un arma, pero su funcionalidad y resultados en el conflicto dicen lo contrario. Las púas se enganchaban en el equipo y la ropa y ralentizaban a los atacantes, que a menudo eran los principales objetivos de los francotiradores mientras intentaban desesperadamente desenredarse. Junto con el mortífero poder de detención de la ametralladora pesada, las alambradas, a menudo desplegadas en doble fila o en intrincadas trampas, hacían que avanzar incluso en distancias cortas fuera una verdadera pesadilla. Se calcula que solo en la batalla de Flandes se instalaron 1 millón de kilómetros de alambre de púas. Esto es equivalente a dar 40 vueltas a la Tierra. La alambrada se colocaba normalmente en largas tiras o cinturones en zigzag que corrían paralelos a las trincheras. A menudo tenían varias filas y decenas de metros de profundidad. Esta trampa fue sin lugar a dudas uno de los mayores provocadores de bajas en la guerra. Armas químicas. No hay ninguna duda en que las armas más inhumanas que se usaron en la Primera Guerra Mundial fueron las armas químicas. Durante la Gran Guerra hubo cientos de ellas, pero dos sobresalen del resto: el gas cloro y el gas mostaza. El gas cloro fue utilizado por primera vez por los alemanes en la Segunda Batalla de Ypres en abril de 1915, dando de baja a cientos de soldados franceses. Este es un agente vomitivo o gas estornudante. Provoca un intenso malestar respiratorio de corta duración y está diseñado para incapacitar y aterrorizar temporalmente a las tropas enemigas. El reverendo británico Owen Watkins describió de esta forma el ataque: soldados franceses se tambalearon ante nosotros, ciegos, tosiendo, con el pecho palpitando, caras de un feo color violeta, labios incapaces de decir nada, llenos de agonía. Lo imposible se había hecho realidad. Fue la cosa más diabólica y cruel que he visto en mi vida. Por su parte, el gas mostaza o mostaza azufrada provocaba grandes ampollas en la piel y los pulmones, quemaba la piel expuesta e irritaba gravemente la garganta.
El gas mostaza no podía ser detectado fácilmente a menos que estuviera bajo un ataque directo. Los soldados a menudo lo detectaban por su inusual olor, pero las máscaras de gas resultaban inadecuadas ya que el gas penetraba los filtros y la carcasa de la máscara. Un joven Hitler, que entonces era mensajero de un regimiento de infantería, fue víctima de uno de los últimos ataques británicos con gas mostaza en 1918. Durante la guerra, el gas venenoso de cualquier tipo se podía administrar con mayor precisión mediante proyectiles químicos y morteros, y se calcula que hubo 1 millón de bajas por gas en todos los bandos a lo largo de la guerra. En general, el verdadero objetivo del gas no era matar, aunque ciertamente podía hacerlo, sino producir un gran número de bajas o contaminar el campo de batalla y obligar al enemigo a abandonar sus posiciones. Escopeta. Cuando los estadounidenses entraron en la lucha en el frente occidental, trajeron consigo una nueva arma que aterrorizó a los alemanes: la escopeta. Los Estados Unidos utilizaron particularmente la Winchester M1897 Trench Great. Se trataba de una versión modificada del modelo 1897 de Winchester con un cañón acortado de 50 centímetros, un escudo térmico y una lengüeta para bayoneta. La escopeta tenía una capacidad de 6 tiros y era tan eficaz que las tropas estadounidenses se referían a ella como la barredora de trincheras o la escoba de trincheras. No es muy difícil imaginar lo que hace una escopeta a una distancia tan corta como la que suponía las trincheras. Es por eso que esta arma aterrorizó tanto a los alemanes que presentaron una protesta diplomática contra su uso. Argumentaron que debía prohibirse en combate y amenazaron con castigar a cualquier estadounidense capturado con el arma. Básicamente, cualquier soldado con escopeta que fuera capturado por los alemanes sería ejecutado. Estados Unidos rechazó la protesta alemana y amenazó con tomar represalias por cualquier castigo contra los soldados estadounidenses. Lanzallamas. La idea de hacer arder a los enemigos hasta que perdieran la vida ha estado siempre en la mente de los combatientes a lo largo de la historia. Sin embargo, no fue hasta 1915 cuando Alemania pudo desplegar con éxito un lanzallamas portátil. No una máquina de varias toneladas, sino una que un solo soldado podía cargar. El lanzallamas fue especialmente útil porque incluso la mera idea de ser quemado vivo hacía que los hombres salieran de las trincheras a campo abierto, pero esto también significaba que las tropas que lo llevaban eran hombres marcados. Tan pronto como eran vistos, se convertían en el blanco de los disparos. No hay mucho que explicar acerca de por qué el lanzallamas fue una de las armas más terroríficas de la Primera Guerra Mundial. Es bastante obvio. Armas de asalto a trincheras. Durante la Primera Guerra Mundial, el combate cuerpo a cuerpo seguía siendo bastante común en el campo de batalla. Sin embargo, con la introducción de la guerra de trincheras se necesitó una nueva arma para luchar eficazmente en espacios tan reducidos, y ahí aparecieron las armas de asalto a trincheras. Una de estas terroríficas armas fue el cuchillo de trinchera, particularmente el M1917 estadounidense, el cual combinaba 3 herramientas letales. La hoja del arma era triangular, lo que significaba que solo podía utilizarse para apuñalar, pero infligía heridas terribles. El cuchillo también contaba con un protector de mano con púas para poder causar el máximo daño con un ataque de puñetazo y un pomo triturador de cráneos. Literalmente ese es su nombre y función, ya que con este podían aplastar la cabeza del enemigo con un ataque hacia abajo. Junto con el cuchillo de trinchera, los aliados desarrollaron otras armas especiales con el propósito específico de asaltar trincheras: las porras de asalto. No existía un diseño específico, aunque muchas se inspiraban en armas medievales como mazas y mayales. Otras eran toscas herramientas hechas a mano. A menudo consistían en pesados trozos de madera con clavos, alambres de púas u otros metales fijados en el extremo para infligir el máximo daño.